Buenas noches, buenas tardes, noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Qué gusto poder estar acá con cada uno de ustedes y poder compartir de la palabra del Señor. Así es que me alegro verles y poderles saludar una vez más. Hoy vamos a ver el segundo tema de la serie. El remanente del Señor no dobla rodillas ante dioses paganos. El remanente no dobla rodillas ante dioses paganos. El propósito de esta serie, como vimos la semana pasada, es que aprendamos, hermanos, que el que es parte del remanente del Señor, conforme a lo que leímos en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 18, no dobla rodillas ni ante Baal ni ante ningún otro dios pagano. Y hoy vamos a aprender que la iglesia, o sea, el remanente del Señor, no dobla rodillas ante el ídolo del ecumenismo. No dobla rodillas ante el ídolo del ecumenismo que Babilonia ha levantado para ser adorado. Otra vez, el propósito de esta enseñanza el día de hoy, hermanos, es que aprendamos que la verdadera iglesia del Señor, o sea, el remanente, no dobla sus rodillas ante el ídolo del ecumenismo que Babilonia ha levantado para ser adorado. Muy bien. Este mensaje normalmente es pierde amigos, pierde colegas, pierde de todo, ¿no? Sin embargo, es necesario hablar acerca de esto porque hay asuntos que el mundo o que el enemigo a través de las religiones ha levantado o está levantando para guiar a la gente a postrarse delante de ídolos que levantan. En este caso, así como vamos a leer ahorita que ahí en Daniel 3, del 16 al 18, que Nabucodonosor levantó una estatua y estaba obligando a la gente a doblar rodillas delante de ella. Así también, el día de hoy, Babilonia levanta ídolos y quiere obligar a los del remanente a doblar rodillas para rendirle pleitesía a estos ídolos. Entonces, hoy vamos a aprender que Babilonia ha levantado un ídolo, desde 1910 más o menos, ha levantado un ídolo que se llama el ecumenismo. Y quiere que todas las iglesias doblemos rodillas ante este ídolo. Bien, vamos a ver unos términos. Estos términos son remanente. Según la Biblia, hermanos, el remanente se refiere a un pequeño grupo de personas que han permanecido fieles a Dios en medio de la apostasía y la desobediencia generalizada del pueblo de Dios. Hoy vamos a aprender una palabra más: ecumenismo. El ecumenismo es un movimiento que promueve como prioridad la unidad entre todas las iglesias cristianas, la unión de todas las iglesias cristianas. Y en segunda prioridad, la unión entre todas las religiones del mundo. ¿Sí? Ese es el ecumenismo. Promueve entonces la unidad, la unión entre las iglesias cristianas, uniéndose por los asuntos que tienen en común y dejando aparte las diferencias, aunque estas diferencias estén basadas en la Biblia. ¿Sí? Bien. Y vamos a aprender la palabra moradores de la tierra. Moradores de la tierra. ¿Quiénes son los moradores de la tierra? Son todas aquellas personas que no son parte del remanente, que dedican sus vidas a pecar y a poner tropiezo a los verdaderos cristianos. Muy bien. Entonces, con esos términos pasamos a una pequeña introducción diciendo, hermanos, que
el remanente del Señor no dobla rodillas ante ningún ídolo, incluyendo el ídolo del ecumenismo. Hermanos, en los últimos años, el romanismo ha promovido la unión de todas las religiones, ¿sí? De todas las, digamos, todas aquellas religiones que confesamos ser cristianas. El romanismo ha promovido la unión de estas religiones en un solo credo, es decir, fortaleciendo los puntos que nos unen y dejando a un lado las diferencias, como dije, aunque estas diferencias sean conforme a una práctica de acuerdo a la correcta interpretación de la Biblia. Pero quienes somos parte del remanente del Señor, no doblamos rodillas ante ningún ídolo, porque solamente las doblamos ante nuestro Señor. Bien, vamos a ver un poquito de historia solo para que vamos a entrar en contexto. Cuando nuestro Señor Jesucristo falleció y resucitó, Él ascendió al cielo y a los 50 días de haber ascendido, entonces el Espíritu Santo bajó y se formó la iglesia. Y era una iglesia sufrida, era una iglesia enfocada en la adoración al Señor, era una iglesia perseguida, pero era una iglesia que se mantenía fuerte, ambicionando cada día agradar al Señor, ¿verdad? Con sus actos, demostrando el por qué eran llamados hijos de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Sin embargo, llegó un momento en el que el cristianismo fue infiltrado por Babilonia. Es decir, vino Constantino y aparentemente se hizo cristiano y declaró el cristianismo como la religión popular o la religión principal del Imperio Romano. Ya conocemos el vasto territorio que incluía el Imperio Romano y después entonces la iglesia se empezó a torcer, porque entonces la gente ya no era cristiana por fe, sino por conveniencias políticas. Y entonces los cargos eran asignados conforme a asuntos políticos y no conforme a asuntos de fe. Entonces la iglesia se desvió y sufrió muchos problemas. Algunos se mantenían firmes, pero la mayoría pues estaban desviados. Llegó el año 1517 cuando Martín Lutero y los reformadores, aunque antes había movimientos pre-reformadores, pero el que tuvo más peso fue en el año 1517, el 31 de octubre, que Martín Lutero clavó en la catedral de Wittenberg. Él clavó allí las 95 tesis de refutar para refutar por qué la iglesia estaba mal. Lamentablemente, la iglesia, en lugar de recapacitar, porque los reformadores no querían formar una nueva línea, sino que lo que querían era hacer que la iglesia regresara a las bases bíblicas, ¿verdad? Pero la iglesia lo que hizo fue perseguir a todos aquellos que se levantaron en el movimiento de la reforma. A partir de ahí entonces se dio el cisma, el famoso cisma de la iglesia, donde empezamos a existir los católicos por un lado y nosotros los protestantes, ¿sí? Y entonces, a partir de ahí se dividió la iglesia y empezaron, digamos, incluso darse otro tipo de divisiones, ¿verdad? Ya por asuntos de credos, por asuntos de doctrinas. Entonces los grupos en el lado del protestantismo se empezaron a agrupar, por ejemplo, los cuáqueros, los metodistas, los bautistas y así las diferentes denominaciones que hoy conocemos. Sin embargo, por ahí por el año 1910, aparentemente se levantan 3 personas. Una persona de ellas era episcopal, otra era un obispo luterano y otro pertenecía a la iglesia metodista. Se unieron y dijeron, no puede ser que la iglesia esté separada,
entonces tenemos que volvernos a unir como estábamos antes de 1517. ¿Sí? Por eso digo, aparentemente estos fueron los que iniciaron, pero digo aparente porque ya conocemos, ¿verdad? A través del doctor Alberto Rivera, que el romanismo normalmente siempre infiltra gente, ¿verdad? Para hacer parecer que son de ellos y después estando ahí adentro, levantan los postulados, ¿sí? Entonces, por eso no cabe la menor duda que esto así fue. De hecho, yo siempre les he dicho que cuando ustedes escuchan a un pseudo pastor que dice, yo era pastor evangélico, yo era pastor protestante y me salí para devolver a la Iglesia Católica, ese es un infiltrado. Sí, lo mandaron, estuvo haciendo como que era evangélico y a los 2, 3 años cuando ya captó adeptos, entonces dice, no, me voy a devolver a la iglesia. Eso es, digamos, es una manera de actuar del romanismo. Entonces, estos supuestos 3 señores pues dijeron, no, tenemos que buscar cómo unir otra vez a la iglesia. Entonces, le pareció muy bien al catolicismo y dijeron, bueno, listo, entrémosle, ¿no? Está bien bonito. Y entonces, hermanos, vemos acá que se levantó un ídolo, se levantó una estatua. Y ahorita vamos a leer Daniel 3, como lo leímos la semana pasada. Daniel 3. Dice, vamos a leer desde el 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre, adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Muy bien. Entonces, Nabucodonosor como Babilonia hizo levantar una estatua, como lo vimos la semana pasada, para que todo el mundo se postrara y adorara. Vimos que 3 muchachos valientes dijeron no. Pues el día de hoy, Babilonia también ha levantado un ídolo que se llama el ecumenismo y quiere que nosotros, que todas las iglesias nos arrodillemos aceptando esos postulados de unión, digamos, uniéndonos supuestamente por los puntos que tenemos en común o los puntos afines y desechando las diferencias, aunque estas diferencias, como dije en la introducción, sean de fundamento bíblico. Y entonces se levanta este movimiento y la idea es devolvernos a la posición que teníamos antes de la reforma. Entonces nosotros debemos preguntarnos, ¿es bueno para la iglesia unirse en yugo desigual con los moradores de la tierra para adorar al Señor? La respuesta es no. La respuesta es no. Y usted me va a decir, hermano, ¿por qué los llaman moradores de la tierra? Porque todos aquellos cuya práctica de fe no está fundamentada en la Biblia son moradores de la tierra, porque no son parte del remanente, tal como yo expliqué el concepto de moradores de la tierra. Entonces, ¿podemos hacerlo? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque si lo aceptamos es sinónimo de doblar las rodillas ante el Dios del ecumenismo que nos dice que todos debemos de volver a estar juntos. No importa si tengamos diferencias fundamentales. Entonces, nos tenemos que preguntar, ¿por qué entonces es un no?
¿por qué no debemos doblar las rodillas ante el ídolo del ecumenismo? La primera respuesta es porque es mandato del Señor el no hacer alianzas con los moradores de la tierra. O sea, el Señor expresamente dio una instrucción de que su pueblo no debe de hacer alianzas con los moradores de la tierra. Ahí en Éxodo 23. Éxodo 23. Del 32 y 33 dice así. Después de que el Señor les está diciendo, miren, yo les voy a dar la tierra, pero de a poco yo voy a ir sacando a los moradores de esa tierra, ¿sí? Para que vayan saliendo. Pero mientras ellos van saliendo, les dice lo siguiente, no harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? El Señor le está diciendo al pueblo de Israel, y nosotros somos Israel, ¿sí? Le está diciendo al pueblo de Israel, vean pues, no se mezclen con los moradores de la tierra, porque ellos los van a hacer pecar. Entonces, cuando el ecumenismo viene y me dice, tenemos que mezclarnos, tenemos que hacer alianzas entre nosotros como religión cristiana, entonces tenemos que detenernos y analizar. ¿Nos conviene? Definitivamente no nos conviene, porque dentro de los diferentes credos de las religiones pseudo cristianas, lo que se hace es adorar a otros dioses en lugar de adorar al único y sabio Dios. Entonces, todo aquel que no tiene su práctica de fe conforme a las escrituras es un morador de la tierra, y el Señor nos ordenó de manera clara el no hacer alianzas espirituales con ellos, porque hacerlo es sinónimo de doblar rodillas. Entonces el ecumenismo promueve eso. El ecumenismo que dice, mira, estás tú aquí, testigos de Jehová, estás tú aquí adventista, estás tú aquí católico, estás tú aquí protestante, entonces unámonos todos. Ya no hay motivo por el cual tenemos que estar peleando. Humanamente, unámonos porque eso le encanta y le agrada a Dios. Es más, nuestro Señor Jesucristo oró por unidad. Y entonces, empiezan a promover eso. Y dice, no importa que tengamos diferencias, pero lo importante es que empecemos a unirnos por los puntos que tenemos en común. Pero el Señor nos dice, no vas a hacer alianzas con ellos. Es decir, no te vas a unir en alianzas con aquellos que lamentablemente se han desviado de la verdadera adoración. Entonces, sabiendo el riesgo de desvío que los hombres tenían de perderse en los caminos de la fe por causa de la contaminación idolátrica, el Señor ordenó expresamente a su pueblo a no hacer alianzas de ninguna clase con los moradores de la tierra. Es decir, con todas aquellas religiones cuyas prácticas no están fundamentadas en la Biblia, no hay que hacer alianzas. ¿Por qué? Porque nos van a llevar a pecar. Entonces, la orden del Señor de no hacer alianzas con los moradores de la tierra es para que nosotros nos curemos en salud. Es decir, para lo que nosotros prevengamos. Porque, ¿qué es más fácil? ¿Prevenir o curar una enfermedad? Prevenir. Entonces el Señor dice, no, mira, no te mezcles. Porque si te mezclas con alianzas, entonces vas a tener problemas y entonces te va a afectar, te va a hacer de tropiezo el hecho de relacionarte con los pueblos, con los habitantes de esos pueblos, porque te van a desviar a la adoración de otros dioses. Entonces no hay mejor medicina que aquella que se usa para prevenir las enfermedades. Entonces, de la misma manera, para nosotros los cristianos es medicina preventiva en la actitud de no tener alianzas con los moradores de la tierra, orden que el Señor dio para curarnos en salud. Entonces, hermanos, si el Señor advierte no tener alianzas con los moradores de la tierra en cuanto a los asuntos de fe, es porque nos conviene. Nos conviene porque tenemos que estar bien delante de Él. ¿Sí? Alguien puede decirme, no, mira, no, pero ¿qué tiene de malo que yo venga y pueda irme a tomar una taza de café? Está bien, vaya a tomarse una taza de café. Yo no estoy diciendo que lo agarre de enemigo. Simplemente cuando se trate de asuntos de adorar, asuntos de vivir nuestra cristiandad, no vamos a considerar los ofrecimientos de ellos y nosotros nos vamos a conducir conforme a lo que la Biblia establece.
Porque hacer todo lo contrario, entonces sería otra vez apostatar y volver entonces al camino en el cual los israelitas se encontraron, porque ellos no hicieron caso y se desviaron. Entonces las alianzas con los moradores de la tierra son destructoras de la buena fe. Por eso es que no debemos aceptar los postulados del ecumenismo y doblar rodillas delante de él para que entonces nosotros nos perdamos, porque si nosotros hacemos alianzas con otras religiones, lo más probable es que nos perdamos. Y el remanente del Señor se mantiene sin doblar rodillas. Entonces el ecumenismo promueve esas alianzas prohibidas por el Señor. El Señor claramente explicó, porque fíjese que el ecumenismo no solamente se queda en la unión de las religiones cristianas, ahorita ya se extendió a la unión de todas las religiones. De hecho, está siendo muy promovido el hecho de que todas las religiones nos unamos en santa paz para adorar al Creador. ¿Sí? Cada uno tiene su concepto diferente del Creador. Nosotros tenemos el concepto de la Biblia, ellos tienen su propio concepto, pero quieren que nos unamos. ¿Y todo esto por qué? Porque estamos en los últimos tiempos. Y para los últimos tiempos se tiene que terminar de formar la plataforma, todo ese andamiaje para que el anticristo gobierne. Y para que el anticristo gobierne tienen que pasar 4 cosas. Tiene que haber un solo gobierno, una sola moneda, un solo ejército y una sola religión. 4. Entonces, el ecumenismo, ¿qué promueve? Una sola religión para que cuando el anticristo se siente, ya digamos, toda la gente esté bajo la figura, bajo la sombrilla de una sola religión. Por eso es que yo tengo que predicar esto. Por eso es que yo tengo que hacerlo, aunque muchos pastores no se animan a predicar. Porque hay un grave riesgo de poder ceder a la tentación de formar parte de un conglomerado que al final de la historia no va a adorar al verdadero Dios, sino va a adorar al anticristo. ¿Sí? Por eso es que yo tengo que hacerlo. Entonces, hermanos, no podemos entonces aceptar todo aquello que el Señor ha prohibido. El pueblo de Dios es un pueblo santo que no tiene mezclas con el mundo. Por lo tanto, entonces nosotros no podemos aceptar hacer alianzas con la gente que aparentemente dice adorar al único y sabio Dios, pero que en su fe, en su práctica de fe, demuestra todo lo contrario. Entonces, el Señor ordenó no habitar con los moradores de la tierra. Es decir, no solamente no hacer alianzas con ellos, sino a no habitar con ellos. Es decir, no vas a habitar, no vas a permitir que ellos habiten contigo. ¿Por qué? Porque te van a contaminar. ¿Sí? Entonces, el Señor ordenó al remanente no habitar con los moradores de la tierra para no ser contaminados con sus prácticas paganas de fe. Permitir entonces que los moradores de la tierra habiten en medio de nosotros es generar un foco de contaminación espiritual. Si yo permito que vengan los de otras religiones y se sienten aquí y ellos hagan su culto y su adoración aquí en un solo espíritu, aparentemente lo que estoy haciendo es generar un foco de contaminación. Por eso fue que el Señor lo advirtió, y hoy, otra vez lo digo, debemos nosotros de estar atentos, porque estamos en los últimos días, como dije, y esto no es raro. No es raro entonces que hoy se promueva mucho en la unión de las religiones, porque como dije, al anticristo le interesa para cumplir el objetivo de que todos seamos una sola religión. Entonces el ecumenismo es nocivo a la buena práctica de fe bíblica, hermanos, porque promueve el que abramos espacios en nuestros lugares a los moradores de la tierra, aquellos que tienen prácticas de fe erróneas, para que minen nuestras mentes y nuestros corazones con sus ideas destructivas y nos desvíen en pos de otros dioses. Por eso es que no debemos de aceptar. Sí. Entonces, por lo nocivo que el ecumenismo es, nosotros debemos de hacernos a un lado. Ahora, al remanente, hermanos, el remanente no desobedece al Señor. Cualquier mandamiento que el Señor establece en su palabra no es negociable para el remanente. Es decir, nosotros lo obedecemos. Entonces, aunque nuestros sentimientos humanos de afinidad nos tienden a aceptar hacer alianzas espirituales con los moradores de la tierra, el que es parte del remanente se va a resistir y no hará alianzas.
Es decir, hermano, ¿qué tiene de malo que estemos unidos? ¿Acaso no somos hermanos? ¿Acaso no estamos adorando al mismo Dios? ¿Sí? Así bien con esos postulados. ¿Es que usted es un pleitista? ¿Es un conflictivo? Porque a mí sí me dicen, es que nada cuesta, hermano. Mire, tomándonos la foto ahí con todos así unidos. Qué lindo se va a ver. A Dios eso le va a agradar. Entonces, vienen con eso, digamos, con esos tipos de convencimientos humanos para venirnos a decir, sí, no tiene nada de malo. Y otra vez digo, yo no estoy promoviendo pleito, porque yo no estoy mandando a pelear. Lo único que estoy diciendo es que usted cuide su fe, mantenga su fe en la Biblia, y cuando vengan otras personas a quererlo sacar de ahí, manténgase firme. ¿Sí? De eso se trata la verdadera fe, de cuidarse, de no dejarse contaminar por todos los postulados de la gente que aparentemente adora al Señor, pero que en realidad no lo es. Entonces, hermanos, nosotros debemos de estar alertas y no debemos de doblar las rodillas ante esas propuestas. La segunda respuesta es de por qué nosotros no debemos de arrodillarnos o aceptar esos postulados del ecumenismo es porque si los aceptamos, nuestro corazón se va a desviar a adorar a sus dioses. ¿Sí? Y yo aquí tomé una cita bíblica que usted me va a decir, hermano, ¿sabe por qué tomo esa cita si no tiene nada que ver? Le voy a leer, Primero de Reyes 11:2. Pero después le voy a explicar por qué tomé esa cita. Primero de Reyes. Vamos a leer desde el 1. Estamos hablando del rey Salomón. ¿Sí? Oiga cómo dice la palabra del Señor. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Gentes de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, no os lleguéis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones a sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. ¿Sí? Bien, entonces usted me va a decir, hermano, ahí está hablando que Salomón se endulzó por el amor ahí y empezó a tener varias mujeres. Sí, y precisamente yo tomé ese pasaje porque cuando nosotros nos endulzamos la mente con postulados de amor humanista, entonces nos vamos a unir en alianzas con gente que no es de nuestra misma fe. ¿Sí? Entonces, así como Salomón se dejó llevar por ese sentimiento, así el sentimiento humanista nos puede llevar a tener relaciones íntimas espirituales con aquellos que no son de nuestra misma fe. Por eso puse este mensaje. Es que, hermano, es que mire, pues, él es mi primo, yo me llevo bien con él, hombre. Es más, yo me llevo bien, y para no tener diferencias, entonces yo lo acepto a él con todas sus herejías, yo lo acepto porque lo amo. ¿Sí? Eso es lo que propone el ecumenismo. Es decir, está la gente cometiendo herejías en barbaridad, pero como es un ser humano y tengo que tener afinidad con él, afinidad sentimental, entonces yo lo voy a recibir y voy a ser parte de lo que él no. Por eso toca este pasaje. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. Porque, hermanos, los que somos realmente parte del remanente del Señor, no vamos a doblar rodillas haciendo alianzas espirituales íntimas con los moradores de la tierra. Es decir, no van a venir con asuntos sentimentalistas a querernos convencer. Es más, no vamos a aceptar todos esos argumentos sentimentalistas para poder ir y aceptar, digamos, a alguien que abiertamente está ofendiendo a Dios todos los días con sus prácticas heréticas. ¿Sí? Por eso dije, este mensaje es pierde amigos, pierde colegas, pierde hermanos, pierde todo. Pero todos lo tengo que dar. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que tener cuidado? Para que nuestro corazón no se desvíe. Tenemos que tener cuidado porque la íntima comunión
espiritual con quienes adoran a falsos dioses nos compromete. Nos compromete. Es decir, si yo me uno a alguien que está actuando heréticamente en contra del Señor a través de esas relaciones sentimentales, entonces lo que va a pasar conmigo es que me voy a ver comprometido con esa persona para actuar y agradarle. ¿Sí? Es decir, yo voy a tener que dejar mis postulados bíblicos, mis prácticas bíblicas para agradar a este que está errado. ¿Sí? Ese es el problema. Eso le pasó a Salomón. Salomón era el hombre más sabio. Es más, no ha existido ni un otro en la historia de la humanidad que sea más sabio que Salomón. Nadie. Pero cuando llegó la hora de pararse firmes y no dejarse convencer por argumentos sentimentalistas, se dio. Y no lo estoy juzgando, porque la vida de Salomón me enseña que como ser humano yo estoy expuesto a cualquier desastre por asuntos emocionales. Entonces, por esa razón es que estoy tomando este versículo para que nosotros entonces nos paremos firmes y digamos, no, es mi hermano, es mi mamá, hermano. Mire, es que es mi mamá usted. Yo la amo ya. Y si es mi mamá, si ella hace su práctica ahí, yo la voy a aceptar y demás. Yo la voy a ir a ayudar. ¿Por qué? Porque es mi mamá. ¿Sí? ¿Sabe qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Yo no he venido a traer paz. Yo he venido a poner en disensión al padre con el hijo, a la madre con la hija. ¿Sí? Así dijo él. ¿Sabe por qué? Porque el padre cree en Cristo, el hijo no. La madre no cree en Cristo, la hija sí. ¿Sí? Y eso va a generar discordia. Pero el que es del Señor se va a mantener firme. No va a haber asuntos, digamos, emocionales generados por asuntos de consanguinidad u otras cosas para que la persona se desvíe. No va a haber. Así es. Entonces, por eso es que nosotros debemos de estar firmes. Tal como le sucedió a Salomón, cualquier persona que se une en yugo desigual con los moradores de la tierra, al final se terminan desviando de la adoración exclusiva al Señor para adorar a dioses falsos. Ese es el problema. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos que tener cuidado. Porque ¿cómo conciliamos, hermano? ¿Cómo concilio yo que tengo una doctrina bíblica? ¿Cómo puedo yo conciliarme con un testigo de Jehová que viene a decirme que Jesucristo no es Dios? ¿Cómo puedo conciliar yo eso? Y decirle, mira, no te preocupes. Aquí entrémosle porque somos uno en Cristo. Si ni siquiera cree en Cristo. ¿Cómo puedo entrar yo en conciliación con un adventista que me viene a decir que el sacrificio de Jesucristo no es completo? Cuando que Hebreos me habla perfectamente de la excelencia del sacrificio de Jesucristo para salvación de la humanidad. ¿Cómo entonces yo concilio eso? ¿Cómo me concilio yo con un católico que me viene a decir que hay una corredentora? Por favor, no puedo. Cuando que la Biblia me está diciendo que solo hay un intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro. Entonces yo no puedo venir y conciliar eso, por favor. ¿Sí? O que yo puedo venir y comprar la salvación con las indulgencias. Saco mi plata y voy a pagar y ya soy salvo, ¿no? Hasta tengo mi certificado de salvo. Y cuando llegue allá delante del Señor, con todo ese certificado me va a mandar al infierno. ¿Sí? No se puede, hermanos. No se puede. ¿Y sabe por qué hablo eso? Porque la iglesia de hoy, especialmente la iglesia conservadora cristiana del hemisferio occidental, está muy pasiva en relación a esto. Esto que yo estoy predicando hoy casi no se predica. ¿Por qué? Porque nuestros seminarios fueron infiltrados por gente que convenció a nuestros pastores y a nuestros maestros de que no, tranquilos, ¿por qué vamos a andar peleando? Mantengámonos en paz. Otra vez digo, yo no estoy peleando, ni estoy incitando al pleito, simplemente estoy diciendo, mantengámonos alerta y mantengámonos bíblicamente. Para mantenernos bíblicamente tenemos que ser valientes, porque van a mandarnos dardos de todo lado para que nosotros cedamos y entonces empecemos a tener prácticas que no son bíblicas. El hecho entonces de predicar esto no quiere decir que yo estoy promoviendo la discordia ni el pleito. Simplemente estoy diciendo, cuidémonos, valoremos nuestra fe, porque nuestra fe está fundamentada en la Biblia
aquel que es realmente del remanente, se mantiene apegado a la Biblia. No importa si lo amenazan de muerte como pasó con Sadrach, Mesach y Abednego. No se doblaron. Entonces, hermanos, no podemos generar compromisos. No podemos, digamos, entrar en asuntos filiales, porque entonces nos vamos a ver comprometidos. Porque la íntima comunión espiritual, hermanos, genera compromiso humanista. ¿Sí? Es decir, no, es que mire, pues, tengo que generar, digamos, una buena relación con todo ser humano. ¿Sí? La íntima comunión, entonces, espiritual, hermanos, con los moradores de la tierra va a causar compromiso desde el punto de vista humanista, lo cual conmoverá al remanente y bajará sus niveles de seguridad en contra de las prácticas no bíblicas de fe, y por empatía aceptarán doblar rodillas ante el ídolo del ecumenismo. ¿Sí? Es decir, por esos asuntos humanistas vamos a aceptar a los demás. Un ejemplo de esto. Perdón que voy a tomar un poco de agua porque ya la diabetes me está obligando a tomar agua. Un ejemplo. Hay una película que fue estrenada el 4 de julio, que fue un boom, ¿no? La película es Sound of Freedom. ¿Ha oído usted acerca de él? Seguro que ustedes han oído, ¿no? Porque esa es la comidilla del desde el 4 de julio para acá, se habla en los medios cristianos de eso, ¿verdad? The Sound of Freedom. ¿Cuál es la temática de esta película? ¿Cuál es el argumento principal? Es que es la historia real de un señor que rescata niños secuestrados de los países, ¿sí? Porque ese mercado se da, el mercado del secuestro de niños, y entonces él dejó de las instituciones de gobierno, formó su propia institución y él rescata niños. Y eso es bueno que se evidencie todo lo que se da, ¿no? Todo ese tipo de cosas, porque es bueno que se conozca, ¿sí? El asunto es que esta película se le ha dado, digamos, un tinte cristiano. ¿Sí? Un tinte cristiano. ¿Por qué? Porque el protagonista de esa película es el mismo que protagonizó la película de La Pasión de Cristo. Y entonces todo el mundo está haciendo la relación entre Cristo y este señor, porque está salvando a los niños que secuestran y venden. ¿Sí? Otra vez digo, esta película da un mensaje de la realidad que se vive. Y es bueno que se conozca. Si usted quiere ir a ver, vaya a verla porque usted va a aprender ahí. ¿Sí? Yo no estoy hablando en contra de la película, sino que estoy diciendo, si quiere, vaya a verla. El problema es este. Como dije, se está cristianizando el asunto. Y no importa de qué bandera esté, la gente dice, wow, es que los cristianos están evidenciando cómo los secuestradores, los que venden niños, los están exponiendo, y eso es bueno, eso, bendito sea el Señor. Está bien. Pero el problema es que aquí hay una bandera ecuménica. Porque tanto el protagonista como el productor son católicos. Y entonces está el productor de la película orando con un rosario en la mano. Pero hay un montón de pastores que dicen, sí, wow, es que Sound of Freedom. Esos hombres están levantando el nombre de Cristo. Él está orando con un rosario. El protagonista, yo vi varias entrevistas de él y él dijo, no, nosotros vamos a liberar a los hijos de María. Nosotros somos los que tenemos que liberar a los hijos de María, esos que secuestran a los hijos de María, nosotros los vamos a vencer para liberar a esos niños. ¿Qué está haciendo ahí? Me está involucrando el catolicismo.
Me está involucrando en el hecho de que yo acepte que María es corredentora. Por favor. Tenemos que tener cuidado. Y entonces, muchos, ¿verdad? Sí, bendito sea Dios y todo. Y entonces eso es preocupante. Ahora, yo que estoy diciendo esto, va a decir, uy, ese pastor tan inconsciente que es, si es que está hablando de que están libertando niños, él no es consciente, esa persona no tiene sentimiento humano, ahí no está valorando el trabajo de ellos. Yo estoy valorando el trabajo de ellos, yo sí estoy valorando el trabajo de esa gente, pero que no me mezclen las cosas, ¿sí? Porque hermanos, a mí en lo personal, digamos, me afligió un poquito el contenido de esa película porque sí evidencia realidades, pero hermanos, quizá porque yo he leído mucho, yo he leído muchísimo. Y yo le decía a mi hija, eso que hacen ellos ahí es malo, pero eso es apenas la punta del iceberg. Debajo de eso hay peores cosas, en serio. Y entonces, cuando yo veo eso, sí, es lamentable, es doloroso, pero es la punta del iceberg. Hay más atrocidades que se cometen. Y no estoy diciendo que está bueno. Está bueno que los expongan. ¿Sí? Pero digamos, yo no puedo dejar que me hagan mezcla de religión a través de esa película. ¿Sí? Y como el protagonista, como dije, fue el que protagonizó la pasión de Cristo, entonces todo el mundo, sí, sí, Cristo, ¿no? Y yo siempre les he dicho, esa película de la pasión de Cristo tiene serios problemas, hermanos. Yo cuando vi esa película, yo no, la verdad, no me conmovió en lo absoluto. Cuando yo la fui a ver, hermanos, era una lloradera. Llanto por aquí, llanto por allá. Yo les he contado que cuando yo fui a ver esa película, a la par mía se sentó un hombre así bien musculoso, ¿verdad? Pero grandote. Y como a los 10 minutos de empezar la película, él empezó, ¿sí? Y me dio la espalda, ¿no? Para que yo no lo viera llorar. Entonces, yo estaba de este lado y él se puso para acá llorando. Entonces yo vine y me pasé para este lado, ¿no? Y me le quedé bien, ¿sí? Y se volvió él y estaba llorando. Y cuando terminamos de ver esa película, cuando yo la terminé de ver, yo dije, esta película tiene problemas. Después, cuando fuimos a la siguiente vez, fuimos con hermano Jorge Mario, y hermano Jorge Mario la vio. Y cuando salimos, yo le pregunté, hermano, ¿qué le pareció la película? Ay, hermano, esa película me preocupó mucho. Porque tiene una serie de clichés romanistas. ¿Sí? Así, dardos romanistas, dardos que entran a la mente y se anclan ahí. Fue exactamente lo que yo vi, hermano. Y empezamos a listar este pasaje de la película. Sí, estos. Sí. ¿Por qué? Porque esa película, ¿qué hace? Realza el castigo. ¿Sí? Sobredimensiona el castigo de Cristo. Sí, revientan a Cristo a puro latigazo. ¿Sabe qué? Cristo no fue reventado por los latigazos. Lo que reventó a Cristo fue su pecado y el mío. ¿Sí? Porque Isaías dice que sobre él cayó nuestro pecado. Cuando Cristo estaba en la cruz, se reventó, pero no por los latigazos. Fue porque sus pecados y los míos estaban sobre él. Y la justicia de Dios cayó sobre él. La ira de Dios cayó sobre él. Eso fue lo que reventó a Cristo. Es de ver quién era el que estaba ahí. No tanto la gran paliza que supuestamente le dieron. A Jesucristo no le dieron una gran paliza de esa manera. Cuando el soldado romano lo atravesó con la lanza, salió agua y sangre. Eso solo sale de un corazón herido, un corazón reventado. Los látigos no llegaron hasta allí. Entonces, me quieren venir a pantallar para que yo llore por ver una extrema violencia. Y en segundo lugar, lo que hacen es que impulsan a la gente a adorar a María. ¿Por qué? Porque ella sale como protagonista en diferentes escenas. Sí, eso era lo que hacía esta película. Y yo por eso a mí no me impactó en lo absoluto. Aparte de eso, la gente estaba llorando en el cine. Yo la fui a ver para una Semana Santa. Estaba llorando en el cine ese día en la noche y al día siguiente andaban en bikini en la... Se pasó la emoción. No hubo convicción.
Entonces, por esa razón es que tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener muchísimo cuidado, porque sutilmente, entonces nos hacen llegar, nos hacen aceptar esos postulados y decimos, no, pues es que sí, es que es humanista el hecho de aceptar que alguien está defendiendo a los niños. Sí, eso es bueno y hay que seguirlo haciendo, pero que no me mezclen las cosas, porque por debajo están mezclando las cosas y muchos pastores no se están dando cuenta de eso. Algunos sí, algunos dicen, no, mire, esta parte no está bien. Hubo uno que dijo, porque el productor dijo que él sentía, algo así dijo, no me recuerdo muy bien, que él había hecho una obra maravillosa con esa película, delante de Dios. Como que había agradado a Dios por esa película que él había promovido. Y uno le dijo, no, señor, a Dios no se le conmueve por obras, se le conmueve por fe. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, sutilmente meten dardos para que nosotros caigamos. Pero nosotros los que somos del remanente no nos dejamos engañar. Entonces, de esa manera, entonces, la íntima comunión provoca ceguera espiritual. Cuando nosotros entramos en esa comunión que ellos quieren, entonces produce ceguera espiritual. ¿Por qué? Porque no permite que advirtamos el desvío de la adoración, el peligro que hay en el desvío de la adoración. Cuando una persona tiene íntima comunión espiritual con los moradores de la tierra, esa comunión los ciega para no ver cómo se desvía de la adoración conforme a las escrituras. Sí. Y hay mucha gente ciega. ¿Sí? Digo esto. Hoy el ecumenismo empezó de 1910, ¿verdad? Y empezó a cobrar fuerza y empezaron a invadir y a bombardear seminarios, tanto así que hoy la iglesia está pacífica. La iglesia está tranquila. No hay problema, hermano. Mire, él vaya, pero adoramos al mismo Dios. ¿Y para qué vamos a estar peleando? ¿Sí? Así estamos muchos. Y otra vez, nosotros no estamos promoviendo pleito. Pero, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron estos líderes, los de Babilonia? Levantaron íconos en medio del cristianismo. Íconos famosos. ¿Sí? Esos íconos que hacían, los ponían en fotos comiendo y bebiendo con romanistas, con testigos de Jehová. ¿Sí? ¿Qué tiene de malo, pues? Si no adoramos al mismo Dios. Uno de ellos es Billy Graham. Yo pues siempre lo he dicho, ¿no? Por eso dije, es piel de colega. Yo sé que muchos pastores adoran a Billy Graham, ¿no? Sí. Pero le voy a decir unas citas que siempre he dicho. Voy a mencionar algo que él escribió. Él dijo así, Billy Graham. Él declaró en 1957. Yo le voy a dar el dato para que usted vaya a buscar. ¿Sí? Para que no crea que yo estoy hablando mentiras. En 1957, en la publicación Newsweek, el 6 de mayo, él declaró lo siguiente. Tengo muchos amigos entre los sacerdotes católicos y varios líderes católicos de Nueva York me han escrito diciendo que creen que Nueva York necesita un despertar espiritual y me han prometido sus rezos e interés a pesar de que no pudieron apoyar oficialmente las reuniones. La Iglesia Católica siempre ha sido muy amable y tan tolerante con sus leyes, como su ley eclesiástica les permite ser hacia nuestras cruzadas. Billy Graham, el gran evangelista del siglo. Yo platicaba con una persona y le mostré todos los documentos, todos los datos, porque este documento lo tengo ya. Mire, hermano, yo le decía, este señor no es evangélico, no lo es, por favor. No, ¿cómo va a creer? ¿Cómo va a creer? No, usted está atacando a ese gran hombre, hermano. Yo le decía, no, solo vea, mire lo que está escribiendo. Solo un ciego no lo ve. Por favor. No, no. Yo le decía, mire, yo como líder, discúlpeme, yo como líder, yo no le puedo decir
a mis hermanos en la fe, porque había una foto donde él está siendo condecorado en la iglesia católica. Yo le digo, yo no le puedo decir a mis hermanos, esto es normal. No, yo no se lo puedo decir, disculpe. Y traje a memoria algo que me pasó. Cuando yo no era cristiano, yo me iba a quitar el cabello donde un homosexual, porque ellos muy respetuosos y todo, y hacían un buen trabajo. Y cuando me vine a Cristo, obviamente yo seguí yendo, ¿no? Nacieron mis hijos y yo seguí yendo. Y el pastor en ese tiempo, yo le conté, mire, fíjese que yo voy a quitarme el pelo a tal lugar. Entonces me dijo, hermano, tenga cuidado. Es que yo le digo, mi hermano, no está pasando nada. Sí, me dijo. Usted le está enseñando a sus hijos que eso es normal. Que el ser así es normal. Entonces tenga cuidado. Entonces yo le dije, si yo le enseño a mis hermanos que eso es normal, entonces vamos a poder sentarnos con todos, no importa que ellos estén actuando heréticamente, y peace and love, paz y amor. Tomémonos la foto y se acabó todo. Sí. 3 años después, en un informe publicado en la revista Newsweek en octubre de 1960, Graham dijo que él no tenía intenciones de hacer que los católicos salieran de su denominación. Busquen. Revista Newsweek, ¿sí? Del 6 de mayo de 1957 y en 1960. En Newsweek, 17 de octubre de 1960. Búsquelo. Ahí está toda esa información. Pero como yo le decía a esa persona, solo un ciego no lo va a ver. Y entonces, el estar en íntima comunión con la gente no cristiana nos ciega. Y no podemos ver lo que se viene. Otra vez digo, esto no es juguete, hermanos. Ni lo que estoy haciendo es atacando a esta persona. Lo que estoy haciendo es, hermanos, el anticristo necesita que haya una sola religión. ¿Y de qué rato lo están promoviendo? ¿Sí? ¿Y saber cuál va a ser la religión que va a permanecer? Yo se los he dicho. Solo una. La religión que va a permanecer es el satanismo. Y eso es lo que ha estado pasando. ¿Qué ha estado pasando últimamente? A Cristo lo están sacando de la iglesia de a poco y están metiendo prácticas que no son bíblicas. Cuando venga el anticristo, ya Cristo va a estar afuera. Y Cristo va a estar afuera porque nosotros ya no vamos a estar aquí. ¿Lo cree usted? Ay, ¿en serio lo cree? ¿Sí? Ya no vamos a estar, hermanos. ¿Sí? Porque nosotros vamos a ser arrebatados y entonces él va a empezar a controlar, porque lo único que detiene en este momento al anticristo para manifestarse somos nosotros. Es la iglesia. Entonces ya no vamos a estar. Pero mientras tanto, él está utilizando a los líderes religiosos para armar la plataforma religiosa para que haya una sola religión. Y por eso les digo, otra vez, este mensaje es bien de amigos, bien de colegas, pero lo siento. Hermanos, por tener esa ceguera dentro de las iglesias, se han infiltrado gente y que ha levantado, digamos, victoriosos para ellos algunos elementos paganos y satánicos. Por ejemplo, les he explicado que muchas iglesias tienen el obelisco. En Estados Unidos y en muchas iglesias tienen un obelisco. Yo he explicado qué es el obelisco. El obelisco es el falo de Zeus, ¿sí? Es un símbolo pagano. Pero ahí están las iglesias. En otras iglesias se han puesto el fuego de Prometeo. ¿Cuál es el fuego de Prometeo? O sea, Prometeo, si usted va ahí, lo he dicho otras veces, ¿verdad? Si usted va ahí al Rockefeller Center, ahí en Nueva York, va a haber una estatua del dios Prometeo con una llama de fuego en la mano. El dios Prometeo es Satanás. Y en las iglesias muchas veces, en los logos de las iglesias, aparece el fuego. La gente dice, no, es que es el fuego del Espíritu Santo. Mentira. Eso no es el fuego del Espíritu Santo, es el fuego de Prometeo,
que algún vivo de ellos se infiltró y les vendió la idea. Mire usted que mire el fuego del Espíritu Santo. No, ese no es el fuego del Espíritu Santo. Es el fuego de Prometeo. Prometeo es Satanás. ¿Sí? Así es. En otras ocasiones vemos también una paloma invertida, como cayendo al piso. Es que esa es la paloma del Espíritu Santo. No. También es un símbolo pagano. ¿Sí? Entonces, por eso es que tenemos que tener cuidado, hermanos. Tenemos que estar atentos, porque el enemigo no duerme. Porque el enemigo siempre busca adoración para él. Entonces, hermanos, el compromiso de los que genera el tener esa intimidad con los que adoran a falsos dioses nos va a desviar, ¿sí? Como le pasó a Salomón. Entonces, cuando tenemos el sentido de alerta bloqueada, cualquiera nos va a convencer. ¿Y sabe qué es lo peor? Que vamos a pelear por esas personas. ¿Sí? Otra vez lo digo. Yo me paro en una iglesia de las nuestras y digo, mire, Billy Graham es el pionero del ecumenismo a nivel internacional y me van a sacar a patadas. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Porque no solamente están ciegos, sino que empiezan a defender y a pelear. Y otra vez digo, solo se necesita estar ciego para no verlo. Entonces, cuando estamos cegados, vamos a percibir como normal que el compartir íntimamente con los moradores de la fe no tiene ningún problema. ¿Sí? Como pasa, ¿no? Hay un lugar donde hay un centro de adoración donde aquí están los musulmanes, aquí están los cristianos, aquí están los judíos. Y usted puede ir a adorar donde quiera. Es una plaza de adoración. Así, ¿verdad? Al gusto del cliente. Tome su carta donde quiere ir a adorar y ahí va. Ahí mismo está. ¿Verdad? Y usted puede hacerlo libre. Así es. Entonces, si nosotros nos cegamos, vamos a sentirnos mal. Entonces, el compromiso que resulta de aceptar habitar en intimidad con los moradores de la tierra, hermanos, de seguro desviará el corazón de muchos. Del rey Salomón podemos aprender a no hacer alianzas íntimas espirituales con los moradores de la tierra, porque si no, vamos a perder. Entonces, hermanos, Salomón no la pasó bien. Obviamente el pueblo de Israel se dividió por causa de eso. Entonces, otra vez digo, hermanos, estamos en una etapa donde el ecumenismo está cobrando fuerza. Y aquellos que no lo aceptamos nos tildan de conflictivos, de conflictivos sociales, que somos, digamos, intolerantes, y empiezan a calificarnos de lo peor. ¿Sí? Pero ya saben, ¿verdad? A mí me pueden calificar de lo peor. Pero yo no voy a dejar de decir eso. Porque hoy, a consecuencia del trabajo que esa gente ha hecho, la gente está pasiva. Está aquí que está teniendo prácticas heréticas, que se vaya al infierno por eso. Y yo, hermano, yo estoy tranquilo. No hay que pelear. ¿Por qué vamos a pelear? ¿Sí? Pero se está yendo al infierno, hermanos, por favor. Tenemos familiares que están en esa posición. ¿Sí? Entonces no podemos quedarnos pasivos y tranquilos. No, es que hay para todos, ¿no? No, hermanos. Eso es grave. Y otra vez digo, por eso tenemos que predicar eso. Por eso tengo que predicar eso. Y otra vez les digo, ¿quiénes prediquemos así? Escasos. Es más, estoy seguro que alguien que va a ver esta prédica va a empezar a decir, sí, ese pastor, no sé qué, y me va a empezar a atacar. Ya me han atacado, pero no hay problema. ¿Sí? Pero hermanos, estemos atentos. Mantengamos en nuestra línea de fe. ¿Sí? Y si alguien viene y me dice, mire, hermano, claro, usted puede convivir, ¿no? A veces vienen personas aquí y me dicen, hermano, dice que hay unos 15 años de mi prima, y me invitó ahí a la misa, dice usted. ¿Será que voy? Que no tiene nada de malo, ¿verdad? Sí. Y yo siempre les digo, si hay algo, un acto herético, es la misa. Yo lo expliqué cuando yo di el tema de la Navidad, yo expliqué por qué. ¿Sí? Yo no puedo ser partícipe de eso.
Pero que tiene hermano, o sea, pues si solo voy a ir a acompañar en mi familiar y se va a enojar conmigo. Si yo no voy, se enoja conmigo. Ok, ese es el asunto de las relaciones íntimas espirituales. ¿Sí? No puedo ir. A mí me han invitado. Hasta 9 días de muertos me han invitado. No voy. ¿Por qué? Yo no puedo ir a eso. No es bíblico. ¿Sí? Entonces tengamos mucho cuidado. Digamos, todo ese sentimentalismo que se genera por la consanguinidad o por lo que sea. No, hermanos. Nosotros somos privilegiados de adorar al único y verdadero Dios conforme a lo que Él ha establecido en su palabra. ¿Sí? Entonces mantengámonos ahí. A la larga, entenderemos y tendremos la victoria. Va a venir la gente y nos va a atacar, seguro. Si usted no va, su mamá, su primo, su hermano, ¿le va a dejar de hablar? Sí, es que sos un antisocial. No fuiste a mis 15 años. Sí, toca. ¿Sí? Pero lo que tenemos que hacer, hermanos, es mantenernos firmes. Así es que, amados hermanos, otra vez digo, esto no se trata de estar peleando, sino se trata de ser conscientes de cuáles son los objetivos del enemigo. De aquí a cierto tiempo, no muy lejano, hermanos, la plataforma del anticristo se va a terminar de armar. Pero nosotros tenemos del Señor la promesa de no estar aquí cuando eso suceda, porque vamos a estar con Él. Pero, mientras tanto, mantengámonos alerta. Y no nos dejemos engañar. Mencioné esta película de Sound of Freedom porque muchos se están dejando engañar por eso. O sea, otra vez digo, qué bueno que la gente hace eso. Qué bueno que se evidencia las maldades de la gente. Pero tengamos cuidado con esas mezclas que nos pueden confundir. Oremos. Padre, muchas gracias te damos en esta hora, Señor, por permitirnos estar acá tratando, Señor, estos temas que son temas difíciles, pero que hay que tratarlos porque muchos se están desviando en pos de el ecumenismo. Te pedimos entonces en el nombre de Jesucristo que nos ayudes, que nos bendigas y que no permitas que nos desviemos, Señor. Danos la sabiduría para ver cómo el enemigo se mueve, para tratar de hacernos tropezar. Pero tú estás con nosotros y gracias por ello. Bendícenos y guárdanos. En Cristo Jesús oramos. Amén, amén y amén. Muy bien.